Hola a todos y bienvenidos a Estudio con Podcasts. Prepárate para sumergirte en el mundo del acceso a la universidad en España. Tenemos un montón de información interesante para ti que te ayudará a entender cómo funciona el sistema, quién puede acceder y qué requisitos necesitas cumplir. Exacto. Hoy desgranaremos el Real Decreto 4 de UNDA 2014, que establece las normas básicas para la admisión en las universidades españolas. Nos centraremos especialmente en el artículo 3, que detalla las diferentes vías de acceso a los estudios de grado. Genial. Entonces, ¿quién puede estudiar en una universidad española? Pues el artículo 3 nos ofrece un abanico bastante amplio de posibilidades. Lo primero que destaca es que ya no es necesario aprobar una prueba de acceso como antes. Buenas noticias para algunos. Lo que sí necesitas es un título que te permita acceder. ¿Y qué títulos sirven? A ver si me aclaro. Claro, empecemos por lo básico. Está bien. El apartado A del artículo 3 dice, estar en posesión del título de bachiller. Si tienes el título de bachiller del sistema educativo español, tienes la puerta abierta. Luego, en el apartado B, estar en posesión de un título de bachillerato europeo o de un título declarado equivalente al título de bachiller español. Esto incluye bachillerato europeo, el bachillerato internacional e incluso títulos de bachillerato de otros países de la Unión Europea o con acuerdos internacionales. Entiendo, o sea que se reconoce la validez de estudios realizados en otros sistemas educativos. Exactamente. Y no solo eso, apartado G es estar en posesión de un título de bachillerato procedente de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales en materia educativa en régimen de reciprocidad, que faculten el país expedidor del título para acceder a sus universidades. Esto amplía aún más las opciones al incluir los títulos de bachillerato de países de la Unión Europea o de aquellos con acuerdos internacionales con España. Espera, ¿eso significa que alguien con un bachillerato francés o alemán podría estudiar en una universidad española sin problema? Así es, siempre que se cumplan los requisitos de acceso en su país de origen, por supuesto. Y si el título viene de un país fuera de la UE y sin acuerdo, el apartado D dice, estar en posesión de una titulación que haya sido homologada al título de bachiller español. Homologan, esa palabra suena a papeleo. Sí, la homologación es un proceso administrativo para que un título extranjero tenga validez oficial en España. Entiendo. Pero no te preocupes, lo veremos en detalle más adelante. De acuerdo, seguimos entonces con nuestro mapa. Hasta ahora hemos visto las opciones con bachillerato o equivalente, pero ¿qué pasa con la formación profesional? Buena pregunta. El apartado E dice, estar en posesión del título de técnico superior de formación profesional, de artes plásticas y diseño, o de técnico deportivo superior, o de títulos declarados equivalentes a los anteriores. Si tienes un título de técnico superior de EPP, de artes plásticas y diseño, o de técnico deportivo superior, también puedes acceder a la universidad. Genial. Entonces, no es estrictamente necesario pasar por el bachillerato. Exacto. Y al igual que con el bachillerato, si el título de FP es extranjero, los apartados C y D aplican de la misma manera. Debe ser de la UE o con acuerdo o en su defecto homologado. Ya veo que el artículo 3 busca ser bastante inclusivo. Pero, ¿y si alguien no tiene ni bachillerato ni FP, se le cierra la puerta a la universidad? Para nada. El apartado FIENS dice, estar en posesión de otros títulos, diplomas o estudios que, a fin de garantizar el principio de reciprocidad, faculten en el país de origen del solicitante para acceder a sus universidades. Contempla la posibilidad de acceder con otros títulos, diplomas o estudios, siempre que cumple con los requisitos de acceso a la universidad en su país de origen. Espera, ¿eso significa que cualquier título extranjero puede servir para acceder a la universidad española? No exactamente. Este apartado se refiere a títulos de países de la UE o con acuerdos con España, similar a lo que vimos con el bachillerato y la FP. Ajá. Lo importante es que el título permita al estudiante acceder a la universidad en su propio país. Entiendo. O sea que el sistema español reconoce la validez de estos títulos para facilitar el acceso a estudiantes internacionales. Correcto. Y esto no es todo. Aún hay más caminos que explorar en el artículo 3. Me dejas con la intriga. ¿Qué otras opciones contempla el artículo? Pues, ¿qué te parece si nos adentramos en las vías de acceso para mayores de 25, 45, 50 años? Suena interesante. No me imaginaba que hubiera tantas opciones para personas que no siguen el camino tradicional. Cuéntame más sobre eso. Con gusto. El apartado I dice, haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Las personas mayores de 25 años que pueden acceder a la universidad si superan una prueba específica. ¿Una prueba? ¿En qué consiste esa prueba? Es una prueba diseñada para evaluar los conocimientos y la madurez de las personas que por la razón que sea no accedieron a la universidad en su juventud. ¿Tiene sentido darle una segunda oportunidad a quienes no pudieron estudiar antes? Me parece una idea genial. Totalmente de acuerdo. Y no solo eso, el apartado NIN
Haber superado la evaluación para el acceso a la universidad de mayores de 40 años. Ofrece otra vía de acceso para mayores de 40 años, pero en este caso se valora su experiencia laboral o profesional. Espera, ¿se puede acceder a la universidad solo con experiencia laboral? Si la experiencia está relacionada con los estudios que se quieren cursar, sí. Es una forma de reconocer que el aprendizaje no solo ocurre en las aulas. Impresionante, me encanta la flexibilidad del sistema español. Y para terminar, ¿qué pasa con la opción para mayores de 45 años? El apartado IN, haber superado con evaluación positiva la fase de evaluación específica prevista en el artículo 14 de este Real Decreto para el acceso a la universidad de mayores de 45 años. Establece que las personas mayores de 45 años pueden acceder a la universidad si superan una prueba de acceso. Esta prueba es similar a la de mayores de 25, pero adaptada a sus características. Ya veo cuántas opciones. Con razón decías que el artículo 3 es como un mapa, pero antes de seguir explorando, creo que necesitamos hacer una pausa para asimilar toda esta información. Me parece una excelente idea. Tomémonos un respiro y volvamos enseguida para seguir desgranando el artículo 3. Seguimos con el apartado P. Tener un título de grado, máster o equivalente. Si ya tienes un título universitario, puedes volver a acceder a la universidad. ¿No es un poco redundante? No necesariamente este apartado se refiere a los estudiantes que ya tienen un título de grado, máster o equivalente. Estos estudiantes pueden acceder a otros estudios universitarios sin necesidad de repetir todo el proceso de admisión. Claro, tiene sentido. Si ya has demostrado que puedes cursar estudios universitarios, no tiene lógica ponerte más obstáculos. Exacto, y el apartado K. Tener un título universitario oficial obtenido de acuerdo con sistemas educativos extranjeros sin necesidad de su homologación, siempre que dicho título faculte en el país expedidor del título para acceder a enseñanzas oficiales de máster. Estos estudiantes deberán acreditar que cumplen los requisitos de acceso exigidos en el artículo 3 del Real Decreto 1-3-2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales modificado por el Real Decreto 86-2010 de 2 de julio. Tuños va en la misma línea, pero se refiere a títulos universitarios de la antigua donación como las diplomaturas o licenciaturas. Entiendo. Una forma de garantizar que aquellos que estuvieron bajo un sistema anterior no se vean perjudicados por los cambios en la legislación. Precisamente, el sistema busca ser justo y reconocer la validez de los estudios realizados independientemente de cuándo se hayan cursado. Pero aún hay más el apartado. Haber cursado estudios universitarios parciales españoles o extranjeros que estén homologados o que hayan sido objeto de convalidación en los términos establecidos en el artículo 36.2 de este Real Decreto y que tengan reconocidos al menos 30 créditos STS. Se nos habla de los estudiantes que han cursado estudios universitarios parciales, ya sea en España o en el extranjero. ¿Qué? Estudios parciales. ¿Te refieres a alguien que empezó una carrera pero no la terminó? Exacto. Si la universidad les ha reconocido al menos 30 créditos STS de esos estudios, pueden utilizarlos para acceder a otro grado. ¿Has mencionado los créditos STS? Para nuestro oyente que no esté familiarizado, ¿podrías explicar brevemente qué son? Claro, el STS o European Credit Transfer System es un sistema que mide la carga de trabajo de los cursos universitarios en Europa. 30 créditos STS suelen equivaler a un semestre de estudios a tiempo completo. Muy útil esa aclaración. Entonces, si alguien cursó un semestre en el extranjero y le reconocieron esos créditos, podría usarlos para convalidar algunas asignaturas al iniciar un grado en España. Exacto, es una forma de aprovechar al máximo la experiencia académica previa, incluso si no se completó un título. Me encanta cómo el artículo 3 busca aprovechar al máximo la experiencia previa de los estudiantes. Sin duda, la flexibilidad y la capacidad de adaptación son dos de las características más destacables del sistema de acceso a la universidad en España. Y hablando de adaptación, hemos hablado mucho del presente, pero ¿qué pasa con el futuro? ¿Crees que este sistema se mantendrá igual o habrá cambios? Es difícil predecir el futuro, pero creo que el sistema actual es bastante sólido. Puede haber ajustes o modificaciones puntuales, pero no creo que haya cambios radicales en los próximos años. ¿Y qué hay de las nuevas tecnologías? ¿Crees que podrían tener un impacto en el acceso a la universidad? Por supuesto, las nuevas tecnologías ya están teniendo un impacto en la educación en general, y el acceso a la universidad no es una excepción. Por ejemplo, algunas universidades ya están utilizando plataformas online para la gestión de solicitudes y la realización de pruebas de acceso. Es fascinante pensar en cómo la tecnología puede facilitar el acceso a la educación superior. Sin duda, y no solo eso, también puede ayudar a personalizar la experiencia de aprendizaje y a ofrecer una atención más individualizada a cada estudiante. Hablando de atención individualizada, ¿qué pasa con los estudiantes con altas capacidades? ¿Hay algún programa específico para ellos?
Sí, el sistema educativo español presta especial atención a los estudiantes con altas capacidades. Existen programas de enriquecimiento curricular, aceleración académica y acceso a estudios universitarios a edades tempranas. Es increíble cómo el sistema se adapta a las necesidades de cada estudiante. Efectivamente, el objetivo es que cada estudiante pueda desarrollar todo su potencial independientemente de sus circunstancias. Antes de pasar al último punto del artículo 3, me surge una pregunta. ¿Qué ocurre con los estudiantes que quieren estudiar en una universidad de otra comunidad autónoma? ¿Hay algún procedimiento especial? No hay un procedimiento especial como tal, pero es importante tener en cuenta que cada comunidad autónoma tiene su propio distrito universitario. Distrito universitario, ¿eso qué significa? Significa que las universidades de una misma comunidad autónoma se coordinan para gestionar el proceso de admisión de estudiantes. Si quieres estudiar en una universidad de otra comunidad autónoma, debes informarte sobre los plazos y requisitos específicos de ese distrito universitario. Tiene sentido, cada comunidad autónoma tiene sus propias particularidades. Exacto, es fundamental informarse bien antes de iniciar cualquier trámite. Tomo nota. Ahora sí creo que estamos listos para explorar el último punto del artículo 3. De acuerdo. El apartado M dice: podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de grado los estudiantes que, de acuerdo con la normativa vigente en el momento de finalización de sus estudios, reunían los requisitos legales para acceder a la universidad y hubieran iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 80/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, estudios conducentes a la obtención de un título oficial de diplomado, arquitecto técnico, ingeniero técnico, licenciado arquitecto e ingeniero, o tuvieran la condición de estudiante en una universidad española y no hubieran finalizado los mismos. ¿Ordenaciones anteriores? Sí se trata de una medida para garantizar que aquellos estudiantes que iniciaron sus estudios bajo una normativa anterior no se vean perjudicados por los cambios en la legislación. Es una forma de asegurar una transición justa para todos. Exactamente, el objetivo es que nadie se quede atrás y que todos tengan las mismas oportunidades de acceder a la educación superior. Bueno, creo que después de este recorrido por el artículo 3, me queda claro, el acceso a la universidad en España es un sistema complejo, pero a la vez muy inclusivo. Estoy totalmente de acuerdo. El objetivo es abrir las puertas de la educación superior a todas las personas que tengan la motivación y la capacidad para cursar estudios universitarios independientemente de su edad, su trayectoria académica o su origen. Realmente me ha sorprendido la cantidad de opciones que existen. Y a ti, querido oyente, te invitamos a seguir explorando el apasionante mundo de la educación con nosotros. Recuerda que más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcasts para no perderlo. Hasta la próxima.